Hola, buenos días. Mi nombre es Eduard Viguiu, soy abogado de Fidelities y os voy a hablar de un caso de un trasplante renal normofuncional, mediante cual la Seguridad Social insta a un expediente de revisión de oficio, retira la pensión percibida por el afectado y os voy a explicar cómo se ha trabajado el expediente y lo que hemos ido consiguiendo paso a paso. Con la llegada del expediente y con el estudio realizado, la verdad que en el expediente los informes reflejaban la situación del actor de forma bastante clara y bastante contundente. Siempre se puede mejorar, de hecho siempre se trabaja con los clientes para explicarles los pros y los contras de los mismos. Y en este caso el aspecto más importante es que aunque el trasplante fuese normofuncional, solo se disponía de un riñón y estaba en estadio 4 del estado funcional del riñón, es decir, en temas renales hay del estadio 1 al 5. El estadio 5 implica nuevamente diálisis y por ende lista de espera para un nuevo trasplante. El estadio 1 digamos que es el más suave y donde mejor funciona el riñón trasplantado. En este caso al afectado le habían retirado la pensión de incapacidad permanente absoluta que percibía, que normalmente cuando una persona está en hemodiálisis se entiende que no puede realizar ningún tipo de trabajo y menos aún su trabajo habitual, y en este caso él percibía la incapacidad permanente absoluta, fue trasplantar el riñón, entender que era normofuncional y le retiraron la pensión de incapacidad permanente absoluta. El primer paso era entender que este hombre, su profesión habitual, la realizaba trabajando con productos tóxicos, cosa que para una persona con un trasplante renal que tiene que tener una medicación crónica inmunosupresora es nefasto, es decir, puede coger cualquier resfriado, puede ser problemático, imaginemos una infección o incluso entrar en contacto con un componente químico, es decir, era impensable que podía trabajar en su profesión habitual, pero no solo es eso, es que además tampoco podía realizar ninguna otra profesión porque como había reflejado antes estaba en estadio 4, es decir, le faltaba un paso para entrar en hemodiálisis nuevamente y además los estresores laborales, que no hay ningún trabajo en el mercado laboral actual y sobre todo con la competitividad que hay, donde no hay un estresor laboral y los estresores laborales son nefastos para el organismo. Entonces, se metió la correspondiente reclamación previa frente a la retirada de la pensión y el Instituto Nacional de la Seguridad Social reculó en este caso, pero le dieron únicamente la total, es decir, para su profesión habitual, que era lo más obvio, es decir, la negligencia aquí era más que obvia. Seguimos adelante con la demanda judicial para conseguir la absoluta. En el juicio lo más importante era reflejar que seguía en estadio 4 y que era muy nefasto para él tener que volver a incluirle en una lista de espera, sobre todo porque hay mucha gente que necesita un órgano y la Seguridad Social no puede pretender que esta persona pueda realizar un trabajo que conlleve una inseguridad para su estado de salud, que se pueda agravar su situación. Por ende, ese era, digamos, lo que estamos defendiendo, que cualquier estresor, ya sea físico o psíquico, podría influir de forma negativa en su situación. El juez, en este caso el magistrado, lo entendió de tal forma, nos dieron la razón, le concedieron nuevamente la incapacidad permanente absoluta, el INS recurrió y el Tribunal Superior de Justicia nos volvió a dar la razón y le conseguimos al cliente la incapacidad que se merecía. La conclusión de casos como este, lo más importante es siempre ser honesto con uno mismo, es decir, la gente muchas veces no es consciente de realmente en la situación en la que está y hay que hacer, digamos, un trabajo de comparación entre tu estado anterior y tu estado actual. Cualquier persona tiene que entender que, por ejemplo, sus informes nunca van a reflejar su situación y tienen que ver realmente, leyendo ellos mismos sus informes, si reflejan su situación o no. Y la Seguridad Social se basa mucho en los informes médicos sin entender o sin tener en cuenta su palabra. Por lo tanto, hay que ser muy honestos si realmente estamos tan mal como entendemos que estamos, o estamos incluso mejor, o si realmente los informes reflejan nuestra situación, porque la Seguridad Social, lejos de ayudarnos para entender nuestra situación, digamos que la tratan de una forma bastante abstracta y entiende siempre que los afectados están mejor de lo que realmente están. Por tanto, hay que trabajar muy bien los informes y, lo dicho, ser honestos con uno mismo y si realmente uno está mal,
los informes deberían reflejarlo y la Seguridad Social debe entender la situación y otorgarle la pensión que le corresponde. Bueno, esto ha sido toda la explicación del caso. Simplemente si os ha gustado el contenido y queréis más contenido de este tipo, agradecería que se comparta este contenido y que además nos reflejéis qué es lo que buscáis que se os explique. Es decir, vosotros mismos sabéis mejor que nadie qué contenido queréis que gente como nosotros pueda explicar, y cualquier cosa a vuestra disposición, y compartidlo, darle like y vamos a seguir para adelante.